De este mediodía estamos en la mañana de Herrera en Cope Melilla y ya tenemos en los estudios de Cope, como yo les anunciaba, a Rafael Robles, que es el portavoz del Partido Socialista. Rafael, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Rafael, vamos a comenzar hablando de un tema que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, la aduana comercial. Ha sido un asunto que se ha abordado desde diferentes prismas. Se ha criticado especialmente la falta de información, especialmente a Ciudad Autónoma y a los representantes de los empresarios, como es la CEME. ¿Cree que se ha actuado acorde desde delegación del Gobierno? Bueno, la delegación de gobierno ha estado informando conforme se iban dando pasos y se iban confirmando los avances en la aduana comercial. Que se avanzaba en que se abría la aduana comercial propiamente dicho, pues así se anunciaba. Que se iba por primera vez a importar pescado, pues así se anunciaba, tal cual. Claro, no sé qué información es la que quiere la ciudad o los empresarios. Lo que sí tenemos muy claro es que la ciudad, en concreto el PP, se ha dedicado a montar toda una serie de bulos, a construir una serie de mentiras en torno a la aduana comercial que se han ido desmontando toda y cada una de ellos. No es verdad, como ellos decían, que no se hubiera abierto nunca la aduana comercial. La aduana comercial formaba parte de una hoja de ruta de las negociaciones entre España y Marruecos y en algún momento se iba a abrir esa aduana comercial y así ha sido. No es verdad que fuese un camión al día por una imposición de Marruecos. Esto forma parte de un tránsito regulado y es verdad que ahora mismo el máximo de camiones que pueden pasar por la aduana comercial es un camión, pero porque forma parte de cómo se va a ir regulando ese tránsito y va a depender de cómo el propio tránsito comercial demande que sea ese paso. Cuando ahora mismo estamos hablando de aproximadamente un camión por semana, pues cuando esos camiones que ya sean más de una semana, pues evidentemente todo eso se irá avanzando en ese tránsito comercial. Pero ellos adelantaban, ellos dicen, no tenemos información, pero sí montan información falsa sobre lo que está pasando en la aduana comercial. Eso es lo que tiene que explicar el Partido Popular. Porque ellos, sin tener información, sí que montan una información que no se corresponde con la realidad. Porque se ha ido informando a los empresarios, ha habido reuniones prácticamente semanales con los empresarios para avanzar cómo se hacían las cosas y de hecho la semana pasada hubo una jornada específica sobre aduana comercial con todo el empresariado que quiso acercarse, donde se dio al máximo detalle cómo se va a llevar ese tránsito comercial. Estaban los responsables de la Dirección de Agricultura y Pesca, los veterinarios, estaba la Guardia Civil, estaban el jefe de aduanas para explicar cualquiera de las dudas que tuviera, en este caso, cualquiera de los empresarios que quisieran sumarse a este proceso que está ahora mismo en un proceso de ir dando paso a paso tal y como se ha anunciado. ¿Y por qué cree que está tan ofendida la CEME, que bueno, ha dicho que se le ha faltado el respeto y que ellos son los representantes de los empresarios desde hace 45 Claro, años? eso lo tendrá que explicar la CEME, porque a la CEME se la ha estado convocando, se la ha estado reuniendo, se la ha estado informando de todo y cada uno de los pasos que se han dado. Otra cosa es que otra de las cosas que el Partido Popular en todo momento ha intentado establecer como un escenario es la vuelta a la frontera del 2018. Y eso no va a ser. No vamos a volver a una frontera que funcionaba básicamente de manera irregular, tanto desde el punto de vista del trato humano, y todos recordamos a las porteadoras, lo que eso representaba desde el punto de vista de la dignidad humana, y todos recordamos cómo ese comercio, que al final aquí terminábamos llamando comercio atípico, pues no pertenecía a un verdadero tránsito comercial entre dos estados que se reconocen de manera soberana y que deciden tener una aduana comercial como hay que tenerla, como hay desde cualquier otro punto de España con el país vecino, ¿no? Como puede ser en el puerto de Almería con Marruecos o desde Algeciras o desde cualquiera de los puntos de importación y exportación y la aduana comercial como está regulada con Marruecos. Si nosotros consideramos que España tiene en Melilla una frontera terrestre y una aduana comercial terrestre, como puede ser con cualquier otro territorio de la península ibérica o español,
pues tenemos que funcionar tal y cual en otras partes del territorio de nuestro país. Ujú. Bueno, déjame apuntarle que el Partido Popular en estos micrófonos ha dicho que no quería recuperar el porteo, sino bueno, pues la aduana comercial que existía en ese momento, las facilidades que existían. Em, Claro, pero las facilidades, ¿cuáles son? Que los camiones de pescado no tengan la seguridad desde el punto de vista de la salud pública que ahora mismo tienen, que se mantenga y se garantice la línea de frío que ahora mismo existe cuando se importa pescado. Eso es lo que quiere el Partido Popular, porque esa cadena de frío no se, no se garantizaba en la frontera del 2018, en la aduana del 2018, pero ahora sí, porque hay una normativa y hay una garantía de que esa normativa se va a cumplir. Es que eso también lo tendrá que explicar el Partido Popular. ¿Cuál es el modelo del 2018 que quiere? ¿Porteadoras? No, porque lo de las porteadoras ya era como ujú. difícilmente de defender, pero ¿cuáles son las otras cuestiones? ¿Queremos ser un punto de tránsito comercial como puede haber entre Almería y Marruecos, entre Algeciras y Marruecos, entre Málaga y Marruecos, o queremos ser algo excepcional? Eso lo tiene que explicar el Partido Popular, porque creo que ahora las cosas han avanzado para que esto sea realmente una aduana comercial del siglo XXI, donde se garantizan que los tránsitos sean tal y como están establecidos entre la Unión Europea y un tercer país. Ujú. Hablando precisamente de esto, del control sanitario, el punto de control sanitario también ha generado Mm. debate. De hecho, el presidente de la autoridad portuaria, bueno, pues decía que ellos han gastado un dinero para instalarlo en el puerto, que no entiende cómo delegación del gobierno no instala otro en la frontera. ¿Qué opinión le merece el que esto también haya sido criticado? Pues otro debate y otra polémica completamente ficticia, porque de hecho ellos lo han querido explicar como que ha habido un trato de favor hacia el empresario que ha invertido para el punto, en este caso, de control sanitario. Pero todos sabemos, ellos también, que no es así, que el punto de control sanitario cumple con las tasas públicas, cumple con todos los requisitos que tiene que tener un punto de control sanitario desde el punto de vista de la normativa y de la regulación de esos puntos de control sanitario, y que evidentemente si hay una colaboración público-privado para que ese punto sanitario lo gestione un privado, cumple todos los requisitos, y nosotros lo hemos explicado, como puede ser, por ejemplo, una ITV que gestiona un particular, pero que tiene que cumplir con las trazas y con los precios públicos y con todo lo que regula desde el punto de vista público esa ITV. Y no en el caso de Melilla, pero en Andalucía mismo hay muchas ITV que las gestionan particulares, pero que cumplen perfectamente con todos los condicionantes públicos. Entonces, ¿por qué han querido polemizar? ¿Por qué han querido hacer daño a un empresario de Melilla dispuesto a invertir en este punto de control sanitario, que ha arriesgado su capital para que en este caso pudiera darse ese tránsito de manera regulada, tal y como establece en este caso la normativa? Eso también lo tendrá que explicar el Partido Popular. Y entiendo también que los empresarios y los representantes de los empresarios deberían en este caso volcarse con los intereses de empresarios que están invirtiendo en la ciudad. Ujú. Por cerrar ya este Ujú. capítulo, hablábamos también, bueno, pues de la ofensa de la CEME, que está ofendida, y bueno, pues el presidente de la ciudad también se ha sentido ofendido. ¿Cree que ha faltado comunicación más fluida o comunicación entre delegación del gobierno y la presidencia? Bueno, ya hemos visto en varios temas en los que la delegación de gobierno le brinda comunicación a la ciudad autónoma, y es la ciudad autónoma la que responde de manera desairada, como si no fuera con ellos, y prácticamente les ofende más que le tienda mano la delegación de gobierno que otra cosa. Ya lo hemos visto con varias cuestiones, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor aquí también quien tiene que descabalgarse de esa postura de confrontación con el gobierno central es el Partido Popular y la ciudad autónoma, porque no beneficia para nada el interés general, pero todos sabemos que lo que hay aquí detrás es un interés claramente partidista y de desviarnos la atención de cuestiones de gestión propia, como puede ser la gestión del gobierno local, que ya hemos visto pues que está generando problemas en muchísimas cuestiones, como las escuelas infantiles, las ludotecas y un largo etc. de problemas que han generado, que si los libros de texto, que si las aulas matinales, que si los coeducadores, los centros educativos, etc., etc. O sea, son tantas cosas de las que Ujú. tienen que desviar la atención, que la confrontación con el gobierno central les viene muy bien para eso. Pero no explica lo mal que lo están haciendo en su propia gestión.
¿Y por qué cuando le tiende la mano, tanto con el tema del plan de empleo, que fueron ellos los que dijeron, aquí hay un dinero para el plan de empleo, la delegación de gobierno responde, Sabrina Mou responde, no de ese dinero que nosotros lo vamos a gestionar, más lo vamos a duplicar. Se había negociado ya internamente para que se pudiera duplicar ese plan de empleo. No, ahora que me has contestado positivamente, no, ya ese dinero no existe. Pues todavía no han respondido claramente por qué ese dinero ya no existe, por qué se hace ese ofrecimiento y después entonces el tema del hospital universitario, más de lo mismo. ¿Podemos coordinarnos para agilizar esas posibles incidencias del hospital universitario? De hecho, ha habido un cruce de comunicaciones. Claro, la delegada ofrece reunión, Miguel Marín dice que no es hora de reuniones. Efectivamente, esa es la respuesta de la Ciudad Autónoma para todo. Primero, ya sea el ofrecimiento por parte de la ciudad, ya sea por parte de la delegación de gobierno, hay un interés común en reunirse, en sentarse, en aclarar cualquiera de las cuestiones en las que se pueda facilitar que cualquier tema llegue a un buen puerto, y es la Ciudad Autónoma la que finalmente rechaza. ¿Por qué rechaza? Porque entonces se le acaba el cuento del loro de esto nos sirve para desviar la atención de otros temas en los que nosotros estamos fallando y estamos gestionando mal. ¿Cuándo veremos abierto el hospital universitario? Pues cuando esté la licencia de primera ocupación por parte de la Ciudad Autónoma, cuando ellos llamaban deficiencias, pero ha quedado muy claro que no hay deficiencias, que hay incidencias. Cuando sepamos cuáles son esas incidencias exactamente que impiden que el gobierno de la ciudad pues dé una licencia de primera ocupación. Nosotros ya hemos hablado claramente que se puede dar una licencia de primera ocupación parcial, que se puede dar una licencia de primera ocupación provisional, porque sabemos, nos consta, que esas incidencias no son tan graves para poner en marcha el hospital universitario. Además, nos consta que ha habido otras infraestructuras que tampoco cumplían todos los requisitos. El centro comercial, puede decirlo porque lo dijo CPM la semana pasada. Pues el centro comercial, algún centro de salud que no es público, también no cumplía con todos los requisitos y casi creo que se ha puesto en funcionamiento sin necesidad de esa licencia de primera ocupación, pero con el hospital universitario, que es la mayor inversión que ha tenido el gobierno de España en la historia con Melilla, y después de todo el retraso que ha habido, que se debe a ellos, que se debe a la paralización de la obra por parte de un gobierno central del Partido Popular durante 7 años. Que por mucho que lo quieran explicar, no son capaces de explicar por qué un modificado que se podía haber resuelto en 1 o 2 años ha paralizado una obra durante 7 años, y por qué esa obra, igualmente con varios modificados, sí ha podido terminarse y acabarse con una legislatura del PSOE en el gobierno central, con una legislatura dirigida por Pedro Sánchez. Pues que lo expliquen, porque no consiguen explicarlo nunca bien. Y ahora pasa lo mismo con la concesión de la apertura de la infraestructura. Bueno, por favor, es que con los antecedentes que tenemos no nos creemos nada, no nos podemos creer nada. Pero es que además, en algún momento, y no solamente habiéndoselo demandado nosotros, habiéndoselo demandado los grupos de la oposición y hasta un sindicato que dijera cuáles eran esas incidencias, ¿por qué no las han explicado? Porque cuando sepamos cuáles son esas incidencias, cuando se sepan, pues la ciudadanía no va a entender por qué se ha retrasado la apertura del hospital. Apuntaba la semana pasada a un enchufe en una ducha, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pues que son de ese tipo. Yo ya también en una intervención pública, más o menos con la información que teníamos, hacíamos alusión a que son determinadas incidencias en baños. O sea, vamos a entender que pequeñas incidencias en el 10% de los baños de una infraestructura que tiene 700 baños, estamos hablando de 70 baños, pero que estamos hablando de un panel que en vez de estar aquí, está aquí abajo. El enchufe que está varios centímetros donde debe estar, etc., etc. O sea, ¿eso de verdad impide poner en marcha una infraestructura? ¿Es tan grave, es tan decisivo como nos han hecho creer desde la Ciudad Autónoma, desde la Consejería de Fomento, el señor Miguel Marín, para que realmente no se pueda dar una licencia de primera ocupación, aunque sea de manera parcial o de manera provisional? Pues no lo han explicado todavía de ninguna forma, por mucho que le hayan dirigido una carta a la delegada del gobierno, lo que usted tendría que haber hecho. Pero si es que el trabajo lo ha hecho esta delegación de gobierno, lo ha hecho este gobierno central, ha acabado con la obra, ha terminado, ha finalizado la obra, que era lo principal.
Y ahora ellos están remoloneando con cuestiones que todo indica que no quieren o quieren que se abra lo más tarde posible, porque, bueno, yo creo que ellos están en la esperanza, nunca la han dejado de perder desde que perdieron las elecciones generales, de que definitivamente pues van a tener el gobierno central y van a inaugurar ellos, porque es lo único que les entusiasma de todo esto, ¿no? Poner una placa en la que ponga que ha sido un gobierno del PP el que ha inaugurado la obra. Ya está. Pero todos sabemos que toda la realización de esta obra, de esta infraestructura y la apertura es de un gobierno socialista. Porque es realmente el gobierno central, cuando lo gestiona el PSOE, cuando invierte realmente en la ciudad. Pero no es que estamos hablando solamente de infraestructura sanitaria, como el hospital, los centros de salud, que estamos hablando también de los centros educativos. Todos podemos ver quién inicia los proyectos y a pesar de toda la paralización que ocurre durante la obra y durante la licencia de apertura, termina finalizando las obras e inaugurando las infraestructuras el gobierno socialista. Estoy hablando del Centro de Educación Infantil y Primaria en Carna León, en Gabriel de Morales. Estoy hablando del Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Victoria en Jardín Valenciano. Estamos hablando del Mercado Central, que alberga 3 centros educativos como son el Conservatorio, la Escuela de Idiomas, la Escuela de Adultos. Todo eso eran proyectos iniciados por gobiernos socialistas y que han podido acabarse con gobiernos socialistas 7 años, 8 años, 9 años después. Esa es la realidad, por mucho que quieran desdibujarla, por mucho que quieran exponerla de otra manera, por mucho que quieran que los ciudadanos no tengan memoria histórica, nosotros se la vamos a explicar una y otra vez porque esa es la realidad. Y más allá de esas inversiones que tenemos en Melilla, vamos a hablar claramente. ¿Qué grandes infraestructuras contamos en Melilla para decir, bueno, es que el gobierno de España se ha acordado de esta ciudad? Porque yo quiero recordar el gran proyecto del Partido Popular, la ampliación del puerto. ¿En qué quedó la ampliación del puerto? Se gastaron 5 millones de euros en publicidad, en proyectos para dar publicidad al... O sea, estamos hablando de 5 millones de euros. Pero nosotros no hemos visto nada de la ampliación del puerto. No, es que en el 2018, antes de irse Rajoy, dejó un presupuesto. ¿Y por qué no lo dejó en el 2012 cuando entró? O en el 2013, en el 14, en el 15, en el 16, en el 18. Cuando ya se veía ya que no se sostenía ese gobierno. Pero ¿quién se cree eso? No, ya dejó en el presupuesto. No, nadie se cree eso. Lo mismo con todo. Entonces, ¿dónde están las grandes infraestructuras del PP, de gobiernos centrales del PP en esta ciudad? No la hemos visto por ningún lado. Pero es que del gobierno de la ciudad no podemos hablar tampoco nada especialmente bueno. ¿Qué estamos? Usted ha pedido la dimisión en bloque de todos ellos. Claro. Hombre, cuando son varias consejerías las que están demostrando que su gestión es completamente fallida, que lo retrasan todo, que había cosas que funcionaban como un reloj. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el tema educativo, que funcionaban como el reloj, que empezaba todo en septiembre. Las aulas matinales que son básicas. Pregúntele usted a esos padres y madres que tienen que dejar a sus niños antes de ir a sus trabajos. Es que son básicas. Es que le descompone la conciliación laboral a muchísima gente no contar con ese recurso. Pero es que cuando lo ponen en marcha, resulta que al poco hay un problema con la empresa y las trabajadoras y lo solucionan. Pero ¿por qué tenemos que llamarnos nuestros sobresaltos cuando ya había empezado el servicio? O sea, así ha sido todo. Los libros de texto, las ludotecas, las escuelas infantiles, rompen lo que sería el curso escolar de escuelas infantiles, una etapa educativa tan sensible, sobre todo lo que tiene que ver con el periodo de adaptación de los niños, en mitad porque tenían que llevarse a las trabajadoras de un sitio a otro. O sea, por favor, es que peor no se puede gestionar. Esas empresas que no cobran, esos trabajadores a las que empresas que se presuponen solventes no pagan. Es que son muchos problemas, son muchas cuestiones, ¿no? Donde el Partido Popular tendrá que dar explicaciones, ¿no? Y entonces ahí hay varias consejerías que están implicadas, la de educación, la de igualdad, la de políticas sociales. Por supuesto, ya hemos criticado también otras actuaciones como la de la Consejería de Medio Ambiente, todo lo que tiene que ver con la limpieza, el agua.
el agua que iba a manar, agua mineral por nuestros grifos 24 horas, 7 días a la semana. Por favor. Pero es que no nos tomen el pelo, eso era 3 meses, perdón, después de haber empezado el gobierno y nos lo dijeron. Lo anunció Manuel Ángel Quevedo, de hecho. Totalmente, y con fecha. Porque es que me dicen, no, esto vamos a tenerlo lo antes posible. Bueno, pues lo antes posible se puede interpretar. Pero cuando te dicen, tal día va a empezar a haber agua mineral en nuestros grifos y 2 años después estamos peor, porque los cortes son peores que antes, pues no, perdone, usted nos está engañando a la ciudadanía y sigue teniendo exactamente el mismo problema. Lo que pasa es que ellos llegaron con un relato de que iban a llegar y de repente todo se iba a arreglar de un gobierno anterior que era todo un gran desastre. Y como tenían que sostener ese relato desde el principio a fin, desde el principio hasta ahora, pues ¿qué es lo máximo que hemos visto? ¿Cuáles son esas primeras piedras maravillosas? Pues 3 plazas que están ahora mismo abiertas para su remodelación. 3 plazas céntricas, por supuesto. No nos vamos a encontrar ninguna obra en los barrios de manera inminente, por mucho que llevan anunciando desde el principio de la legislatura todo lo que iban a hacer, incluido el tema de la vivienda. Un tema tan difícil y sensible. Pues ¿cuál ha sido la respuesta a nuestra moción sobre la necesidad de acceso urgente y accesibilidad urgente a la vivienda pública? Pues ni siquiera lo hemos podido debatir en un pleno, porque se ha resuelto por parte de la Consejería de Fomento diciendo de cada punto lo que ellos consideran que se puede hacer y lo que se puede dejar de hacer, y que ya se está haciendo según ellos. ¿Dónde están las viviendas públicas? ¿Dónde están las primeras piedras de esas casas públicas que iban a estar según el propio discurso de investidura del señor Imbroda o el día de Melilla, diciendo que antes de que acabara el 2023 ya estaban las primeras piedras de las viviendas públicas? No nos pueden decir que por el tema de los terrenos. Eso no nos lo pueden decir. Ahí quiere llegar también, porque el presidente ha remitido una carta a la ministra de Defensa mostrando su malestar porque dice que se le ha cedido más terreno a Ceuta que a Melilla. ¿Cree que ha habido agravio comparativo? ¿Sabe lo que nos dicen en esa resolución de la moción que hemos presentado sobre vivienda al Grupo Socialista y se ha hecho público dentro de la comisión? No, por supuesto, en el Pleno, porque en el Pleno no lo van a llevar. ¿Sabe lo que dicen? Que tienen ahora mismo abiertos casi 1000 expedientes de vivienda que tienen que pasar por proyecto, anteproyecto, todo el procedimiento que tiene que tener todo eso de casi 1000 viviendas. Y nos están diciendo que necesitan terreno. ¿Dónde están esas 1000 viviendas por construir? Porque no sabemos, bueno, sí lo sabemos que está todo por hacer. Y ustedes están pidiendo terreno por comparar con Ceuta. Ceuta, el convenio que existe con el gobierno central y el gobierno de defensa ha ido también en función de cómo se han ido ejecutando las obras en Ceuta. Si en Ceuta se van finalizando las obras, pues se va dando más terreno. Pero si en Melilla no han empezado ni siquiera estamos todavía en fase de anteproyecto, proyecto, ¿qué más terrenos necesita usted? Si tiene usted, y nos lo han explicado perfectamente en la comisión, todos esos expedientes abiertos y todo por hacer. ¿Qué terrenos más hacen falta? Cuando hagan falta terreno, pues entiendo que en colaboración con el Gobierno Central, con el Ministerio de Defensa, pues se seguirán cediendo terreno. Es otro caballo de batalla para desviar la atención. Es más de lo mismo. Pero si es que el PP lo tiene muy claro, el gobierno de la ciudad lo tiene muy claro. Vamos a utilizar la confrontación con el Gobierno Central porque así desviamos la atención de lo que nosotros estamos realmente haciendo. Es así de simple, no se puede explicar más fácilmente. Ha habido otra confrontación. Precisamente el presidente de la ciudad calificaba de perversa la condonación de la deuda, especialmente a Cataluña, y criticaba que aunque Melilla lo habría rechazado, el gobierno central no ha contado ni con Melilla ni con Ceuta para condonar parte de sus deudas. ¿Qué opinión le merece? Pues que él mismo se está respondiendo. Si lo hubieran rechazado, ¿qué tipo de condonación de deuda quiere que le haga el gobierno central a Melilla? Si lo hubieran rechazado. Es que me resulta ridículo tener que responder a esta cuestión que ha respondido perfectamente el presidente de la ciudad. Realmente ha puesto sobre la mesa cuál es esa deuda el gobierno de la ciudad que tiene con el gobierno central. ¿Cuál es la quita de la deuda exactamente? ¿Sabemos cuál es? Y entonces
Si el gobierno central pudiera hacer una quita de esa deuda, usted me está diciendo que la va a rechazar. Por favor, dejen de tomarnos el pelo a los ciudadanos, porque en este tema, volvemos a lo mismo, lo importante es pues hacer como hace Feijóo, pero es que lo de Feijóo tiene más sentido, ¿no? Al fin y al cabo es la oposición del gobierno central, pero en cada comunidad autónoma no sé cuántos miles de millones se perderían, me estoy refiriendo a comunidades autónomas gobernadas por el PP, miles de millones se pierden de una quita de la deuda por hacer seguidismo a los intereses partidistas del Partido Popular en estas cuestiones. Bueno, ellos dicen que se quita por un lado, pero se paga por el otro. Bueno, evidentemente, pero le está quitando, digamos, el estrés de la deuda a las comunidades autónomas. ¿Y quién gobierna ahora mismo las comunidades autónomas? Desde luego el interés partidista por parte del gobierno central no está. Estará en todo caso por parte de la oposición al gobierno central. Y eso es a lo que se dedica el Partido Popular de Melilla, a sumarse al carro de la oposición al gobierno central con cualquier tema, no a mirar por los intereses generales de los melillenses y de la ciudad. Estamos en la recta final del programa, pero ustedes han abandonado la lucha de los trabajadores de las ludotecas, de hecho ya apuntaba antes a ello, padeciendo el impago de la empresa Albalop. Ahora hemos conocido, puesto que entrevistamos la semana pasada a una de sus trabajadoras, que Albalop también adeuda la nómina de enero a los trabajadores del punto de encuentro familiar. Estamos en marzo, no sabemos si han cobrado febrero. Sabemos que la CAN ha abierto un expediente sancionador por la situación de las ludotecas, pero ya tenemos fugas en otro sitio como el que le acabo de mencionar. ¿Qué se puede hacer ante empresas que no ofrecen la solvencia suficiente y prestan servicios en dependencias públicas de la Administración? Pues lo que llevamos pidiendo el Grupo Socialista desde hace un año, que se la sancione, que se la expediente, que se revise ese contrato que existe con dicha empresa, porque es que antes, además de licitar, uno tiene que comprobar, cuando está en la gestión de la Administración pública, que esas empresas tienen solvencia. Entonces, ha quedado claramente demostrado que Albalop no tenía solvencia. Pero es que además, es que esa empresa que ha demostrado durante más de un año que no tenía solvencia, ha podido licitar sin ningún problema al contrato mayor en el tema de las ludotecas. ¿Y ahora qué? Y ahora no solamente ya tenemos el problema en la ludoteca, lo tenemos en el encuentro familiar, lo tenemos en las aulas matinales. Entonces, ¿usted por qué no ha hecho su trabajo desde el principio? ¿Por qué? Además, son consejerías diferentes las que tendrían que haber sancionado, en este caso, a la empresa. Y lo llevamos anunciando todo este tiempo, uniéndonos a las manifestaciones de los trabajadores para hacer presión, para que de una vez por todas, que es lo que ha hecho finalmente, la consejería abriera un expediente sancionador a la empresa. Y que no nos vuelva a pasar, claro. Efectivamente, y que no nos vuelva a pasar si nosotros como Grupo Socialista, como Partido Socialista, no hacemos esa presión, pues no llegamos. Dice que han instrumentalizado la protesta, pero vamos a ver, ¿cómo que hemos instrumentalizado la protesta? Esos trabajadores, esos representantes sindicales necesitan apoyo en sus demandas y han tenido al Partido Socialista en sus demandas, en sus reivindicaciones presentes. ¿Por qué? Porque después lo hemos también denunciado en la ciudad, claramente, en cada comisión, en cada pleno. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Que hemos instrumentalizado lo que llevamos denunciando desde hace año y pico? Venga, hombre, por favor, ponga usted los medios como gobierno, como administración, para que esta empresa funcione realmente, y en este caso, si no funciona, que ha quedado muy claro, pues finalmente no sé cuál va a ser, en este caso, la solución con esta empresa de cara al futuro, pero yo entiendo que se va a rescindir el contrato, que es lo que hemos pedido también. Decidan ustedes con un contrato que no paga en tiempo y forma a sus trabajadores y llevan casi un año y pico demostrando que así es y que llevamos durante mucho tiempo los trabajadores denunciando pues que no han cobrado un mes, 2 meses, 3 meses y el destrozo que se le ha hecho a esa familia durante tanto tiempo. Y veremos a ver qué ocurre con el punto de encuentro familiar, ya les digo. Pues más de lo mismo, por lo que viene siendo los antecedentes de esta empresa y de todo, pues más de lo mismo. Y creo que con las aulas matinales, aunque se ha resuelto, no se ha visto que haya una solución clara, que no vuelva a producirse una situación igual. Claro.
Pues señor Robles, nos hemos quedado sin tiempo, hemos agotado todos los minutos del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este portavoces y le espero, pues bueno, cuando vuelva a girar la rueda, cuando le vuelva a tocar el turno, le espero en los estudios de COPE Melilla. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros siempre. Y a ustedes, son las 12:58, nos acercamos ya al final del programa. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos.